esto que está ocurriendo en nuestro país es tremendo. Un gobierno que accede con el voto popular y que lleva un programa que lo ha hecho y pretende hacer aún más, de atentar a las bases de nuestra sociedad, a las bases de lo que teníamos por sentado que era nuestra sociedad: los derechos humanos, los derechos de género, los derechos a la salud, los derechos al esparcimiento, en fin. La educación pública. Claro, entonces en ese contexto yo no veo que este gobierno vaya a corregir o a disminuir su programa. Alberto, se está cumpliendo un año desde que asumió Milei, y yo me acuerdo la campaña electoral de Milei. El tipo hablaba de que iba a romper todo en la ciencia. ¿Vos le creíste cuando decía eso en medio de la campaña o te parecía que era exagerado? No, yo le creí. Pensé que iba a ser difícil que lo hiciera, pero también pensé que en vez de cerrar el CONICET podría ajustarlo, ahogarlo en presupuesto, que en parte es lo que está pasando. O sea, acá hay un tema con Milei, y es un poco más general, es que muchos dicen que es un presidente medio fantoche, que en realidad sus mandantes, que son los sectores del poder económico y del establishment, los grandes capitales, lo manejan. La verdad es que yo creo que no, yo creo que él tiene una agenda propia, que esa agenda propia es muy transparente, muy firme y muy jodida. Entonces, en ese sentido, cuando él dice voy a cerrar el CONICET, él lo cree, y de alguna manera, si no lo hace tal cual lo dijo, es porque hay situaciones de contorno que se lo impiden, pero claramente no le interesa que haya promoción de la ciencia, ni a través del CONICET, ni a través de otros organismos estatales, y eso es una agenda suya. Vos decís que hay un plan, más allá de lo que se ve en la superficie, que es la destrucción. Vos decís que tiene un plan vinculado. Hay un plan de ahorro en cuanto a ajuste económico, y hay un plan ideológico de demostrarle a sus votantes o a los que lo siguen que no solamente la ciencia no sirve para nada en este país, sino que además los que practicamos la ciencia somos culpables, por ser empleados del Estado, de los males que aquejan al resto de la población. Hay una demonización. Y por lo tanto, en muchas de las medidas de ajuste no es solamente el ahorro de dinero, sino el castigo ideológico hacia un sector que, según él, no debería existir o no debería hacer lo que hace. Quizás la prueba más flagrante es cómo sus seguidores hace 2 días fueron a patotear a un grupo de geólogos que estaban enseñando, investigando en una salida de campo en Mendoza, y los acusaron de ser ladrones, los acusaron de que había que eliminarlos. Entonces, ese es el caldo de cultivo que él genera. Puede que no lo pueda hacer en toda su dimensión, pero ya nos mostró en otras medidas que cuando quiere hacer algo, a veces, aunque tenga una oposición fuerte, 270.000 personas en la calle, medio millón, en todo el país 1 millón de personas contra el veto a la ley que garantizaba el presupuesto universitario, él lo hace igual. O sea, es una situación única en nuestro país, porque esto ya es un poco más de análisis político, ¿no? Nosotros hemos tenido gobiernos dictatoriales, pero la dictadura, que era asesina, que secuestraba, que torturaba, que entregaba bebés, que mataba gente tirándole a los aviones, era vergonzante de sus acciones, las ocultaba, no las decía, no se sacaba, no sacaba beneficio de hacerlas públicas, todo lo contrario, lo mentía, lo ocultaba. El gobierno de Milei no, ellos abiertamente dicen: yo vengo a destruir el Estado para garantizarle a ustedes, empresarios, que sus bolsillos se llenen. Incluso el gobierno de Mauricio Macri ocultaba el ajuste que estaba haciendo. Decía que no hacía ajuste. Sí, porque probablemente era menor que este. Seguro. Era menor. Y porque respondía a otros
otros intereses, o sea, ajustes en ciencia y técnica hemos tenido en muchos gobiernos, generalmente gobiernos de derecha, pero nunca una situación de desesperación o devastación del sistema como la que existe hoy en día. Entonces, este año, como vos me preguntás, es un año fatídico para la ciencia argentina y probablemente, si esto sigue así, la destrucción sea muy difícil de revertir. Y eso se manifiesta en que en este momento está frenado el ingreso a la administración pública de las personas que ganaron en buena ley y en concursos competitivos sus cargos en la carrera de investigador del CONICET. Están pisados los desembolsos de los subsidios de la ex Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología, que también fueron ganados en concursos competitivos y de buena ley. Se redujo el número de becas en la carrera del CONICET, separaron los proyectos estratégicos como CAREM o como ARSAT o como otros reactores. Es decir, hay todo un paquete por el cual el gobierno de Milei no tiene empacho en decir que quiere una Argentina primarizada y que se salve el que pueda en esa Argentina primarizada, con mayormente la producción agropecuaria y la producción extractiva. Y claro, no apuesta a que la ciencia y la tecnología, como el resto del mundo, puede darle valor agregado a la producción primaria. Agrego a lo que estabas diciendo, la bajísima ejecución presupuestaria en todos los institutos, el INTA, el INTI, bueno, la CONEA, la CONAE. Sí, creo que el INTA es el que menos sufrió, ¿no? Creo que eso. Pero sí, bajísima ejecución presupuestaria, sobre pretexto de que tienen que averiguar, a ver cómo se habían hecho las cosas, si estaban bien auditadas, etcétera, pero en la realidad no se hacen desembolsos. Vuelvo a algo que decías al principio que tiene que ver con esto que se llama batalla cultural. ¿Cómo analizarías los hilos por los cuales el gobierno intenta desprestigiar al mundo del conocimiento, la ciencia y la tecnología? ¿Cómo analizaría? Yo creo que va de la mano de las mismas intenciones para evitar el rol del Estado en la promoción de la cultura, de la educación, de la vivienda. O sea, un presidente que en su campaña dice abiertamente, que después no lo haga, el que quiera asfaltar una calle porque es de tierra, júntense los vecinos y páguenlo, desconociendo lo que es vivir en sociedad organizada, donde a través de los impuestos, preferentemente no regresivos, sino progresivos, se invierte en asfaltar calles, en generar cloacas, en generar redes de electricidad, en fin. Él desconoce todo eso y piensa que es el mercado el que va a solucionar esos problemas. Y ya está probado que no es así en ninguna parte del mundo. Ninguna parte del mundo. Entonces, yo creo que ha tenido éxito en convencer a un sector de la población en que la ciencia y la tecnología, la cultura y todas las actividades que tendrían que ser financiadas por el Estado tienen que desaparecer si no pueden producir algo que el mercado rápidamente adopte. ¿Cómo percibís que reaccionó la comunidad científica en este año? A ver, ha habido algunos ejemplos virtuosos, como la constitución de la red RAICIT, que es una red que une a la mayor parte de los directores de las unidades ejecutoras del CONICET, o sea, de los institutos que están distribuidos en todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego, desde Mendoza hasta Misiones. Y esa red ha sido muy activa en denunciar el ajuste, la subejecución, la falta de puestos de carrera, todo lo que acabo de decir. O sea que eso es un cambio cualitativo, porque en esa red hay personas que seguramente votaron por Milei. Claro. Perdón. Entonces, esa red para mí es muy valiosa. Ha habido participación también de los sectores del CONICET universitarios en las dos grandes marchas. Ha habido declaraciones, pero bueno, como toda lucha, a veces uno no puede estar todo el tiempo en actividad de lucha y de protesta porque también es desgastante. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa? Los que votaron, los científicos, becarios y becarias que votaron por Milei, ¿están arrepentidos?
O por ahí su odio hacia lo que llaman populismo, que está representado por los gobiernos de Néstor, de Cristina, en parte de Alberto Fernández, es tan grande que podrían seguir votando, a pesar de que en la cosa cotidiana sus sueldos y sus subsidios y sus becarios y becarias están afectados. Es una gran incógnita, me encantaría saber qué piensan, porque hay un problema cultural que tiene que ver con no solamente asignarle al Estado el rol de culpable, sino que aquellos proyectos que tendieron a tener una distribución de la riqueza un poco más equitativa, no fueron la Revolución Socialista, claramente, también son los culpables. Y ciertamente, bueno, sí, el gobierno de Alberto Fernández no tomó muchas medidas que tendría que haber tomado para poder garantizar o el bienestar de un sector de la población que estaba sufriendo. Estoy de acuerdo con eso. Pero también es cierto que si uno compara, ahora no hay inflación, pero ha caído el consumo inmensamente respecto del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, se consume menos carne, se consumen gaseosas de segunda, tercera marca, los supermercados hacen un montón de ofertas porque la gente no puede comprar. Entonces, bueno, te lo voy a poner en un ejemplo medio gráfico. La pregunta es, los chicos que están saltando los molinetes de Retiro y Constitución y de las estaciones, no sé, de otros lugares del país, porque no tienen plata para pagar el pasaje, ¿votarán por Milei en 2025? Qué buena pregunta. Pero, yo sospecho que muchos sí. Yo creo que sí, y me da curiosidad entenderlo porque justamente vos pones el foco en los chicos, en los jóvenes, y son ellos quizás los más perjudicados. Y hablo en particular del sistema científico, porque son los chicos y las chicas que no ven horizonte, porque tal vez para tu generación, que es cercana a la mía, digamos, ya está, digamos, no te vas a ir afuera ahora, ya te fuiste en su momento, hiciste tu carrera. No, yo me fui muy jovencito, me fui antes de los 30 años. Claro, pero digo, los pibes son los que no tienen el horizonte porque, como decías al principio, se frenó el ingreso a la carrera científica, se han frenado las becas. Esto que vos decís se visualiza también porque bajó también la demanda de ingresos. Al ver que los ingresos que ganaron no salen, al ver que los laboratorios y los talleres y las salidas de campo están en peligro, como dije antes, no solamente financiero y económico, sino también ideológico. Al ver todo eso, disminuyó la demanda de ingresar a la carrera de CONICET en los nuevos llamados, que tampoco sabemos si se van a efectivizar, pero disminuyó la demanda. En las becas también. Entonces, eso es muy triste. Es muy triste porque eso, para quienes dimos 40 años de nuestra vida en docencia masiva, en docencia de calidad, en investigación, quedándonos en este país y tratando de sacar lo mejor que pudiera ser de aventura del conocimiento, de ciencia básica, pero muchas veces con aplicaciones, ver que hay una desazón en las nuevas generaciones y que buscan la manera de salvarse de alguna manera y no empujar a entrar al sistema científico, porque el sistema científico está realmente en crisis, es triste, es triste. ¿Y notás la fuga de cerebros, lo que se denomina como fuga de cerebros? ¿Dónde se nota más eso? Bueno, conozco varios casos de investigadores jóvenes que ya han decidido confirmar las ofertas que tenían afuera, pero numéricamente todavía no puedo decir que sea una ola, una fuga. Siempre existe la expectativa de que de alguna manera esta tendencia al ajuste se revierta. Yo creo que, ojalá me equivoque, que eso no va a ocurrir. Yo creo que, ahora voy de vuelta a lo más político. Yo creo que esto que está ocurriendo en nuestro país es tremendo. Un gobierno que accede con el voto popular y que lleva un programa que lo ha hecho y pretende hacer aún más de atentar a las bases de nuestra sociedad, a las bases de lo que teníamos por sentado que era nuestra sociedad, los derechos humanos, los derechos de género, los derechos a la salud, los derechos al esparcimiento, en fin. La educación pública. Claro, entonces en ese contexto yo no veo que este gobierno vaya a corregir o a disminuir su programa. Por lo tanto, yo apuesto
a otra cosa, que es a que haya una unidad de muchos sectores que no están de acuerdo con esto y que esa unidad implique bajar banderas sectoriales individuales. Y me estoy refiriendo específicamente a la izquierda del FIT, pero también a otros sectores radicales, y que realmente nos demos cuenta que si nos unimos, bajamos las banderas sin perder la individualidad y la identidad de cada uno de los partidos o movimientos que se unen, si nos unimos, tendríamos que poder sacarnos de encima a esta gente. Es que cuando hablamos de ciencia hablamos de modelo de país. Sí. No hay duda, digamos, Sí. ¿no? Y me parece que es eso lo que está en juego. Sí, pero hay que tener en cuenta también que no toda la actividad científica tiene una aplicación en la economía, en los servicios, en los bienes, y que hay formas de investigación, por supuesto, que generan pensamiento crítico, que él es bastante hostil a este gobierno, pero hay formas de investigación que son esenciales a la vida de una nación. O sea, cuando se estudia la geología de los Andes, como nuestro gran héroe científico Víctor Ramos, se está estudiando algo que tiene una importancia mundial. Saber cómo se formaron esas montañas, cuándo, en qué condiciones geológicas, porque además de las aplicaciones, de la explotación de los minerales, claro, tiene soberanía del conocimiento. Lo mismo que con los paleontólogos. La Argentina se destaca en la paleontología. Es luminaria internacional. Entonces van a decir, bueno, pero ¿por qué estudiar a los dinosaurios y a las aves del Mesozoico? Bueno, porque ese estudio genera un conocimiento que es patrimonio de la humanidad. Y también está relacionado todo esto con estudiar los ecosistemas y las dinámicas de los recursos naturales. Y eso tiene que ver con el calentamiento global y tiene que ver con el no agotamiento de las tierras. En fin, hay tantas cosas que forman parte del acervo de soberanía del conocimiento que no tendríamos que solamente puedo extenderme a las ciencias sociales, cosa que vos, claro. Hoy en día, tanto la literatura argentina como la historia argentina, como los movimientos sociales argentinos, son objeto de estudio que hacen a nuestro acervo y soberanía cultural. Entonces, yo no me puedo resignar. Pero además, Alberto, son insumos fundamentales para generar políticas públicas. Por supuesto, pero a esta gente no le interesan las políticas públicas. Entonces, por eso no podemos convencerlos de que esos insumos van a servirle a ellos para hacer políticas públicas. Porque, ¿qué política pública es retirarse de la COP como se retiró el gobierno argentino? Es porque la cabeza de ese gobierno no cree en el calentamiento global. Entonces se pone en una posición que es única frente al resto de los países del mundo, incluso los más capitalistas y los más neoliberales. Uh-huh. Lo mismo pasó cuando fue el único país que votó en contra del bloqueo económico a Cuba, cuando los demás países votaron a favor, aunque no sean ni amigos del sistema socialista cubano. Entonces hay una especie de goce en poner a la Argentina y a su país en un lugar distinto al resto, pero distinto por ser extremista de derecha y por considerar que cualquier acción socializante es negativa, incluso por aquellos países que no tienen nada que ver con el socialismo. Vamos a ver qué pasa con China, ¿no? Porque yo estuve en China 6 veces y por motivos científicos. Y China es un país extraordinario. Por supuesto, tendrá sus miles de objeciones a muchas cosas, pero es un país que tiene un desarrollo capitalista muy, muy grande y está gobernado por un partido comunista. Yo creo que hay una parte de ignorancia en él, en Milei, de no saber lo que es China, como para haber dicho en su momento, yo con comunistas no negocio. Cuando ahora, por necesidad, para la renovación del swap, ya está negociando y yo ojalá, no sé, yo te apuesto que cuando vuelva va a hablar bien de China. Claro. Porque China es un país que seduce. China es un lugar donde hay un consumo inmenso y donde lo que yo pude ver en mis 6 visitas es que la gente está feliz. Y nosotros acá no estamos. No quiero decir que él cambie su orientación, pero va a encontrar una contradicción.
Alberto, hace un ratito hablabas de la necesidad de que el campo popular vuelva a articularse, que deponga sus banderías sectoriales. Algunas, no todas. Algunas, no todas, por supuesto. ¿Qué pensás que habría que revisar en términos de política científica? De lo hecho por los gobiernos populares, los que de algún modo apostaron más a eso. ¿Qué cosas hicieron mal o habría que revisar para evitar? Empecemos que no hicieron nada de lo que pueden haber hecho malo, es la causa por la cual un sector de la población demoniza a los científicos. Bien. No es que ese sector considera que los científicos deberían corregir sus errores. O sea, ellos acusan al sector científico de ser corrupto, de haber entrado al CONICET por la ventana, de que son todos K, que no tienen valores para estar ahí y que encima no trabajan, son ñoquis. Cuando la realidad es que es exactamente lo opuesto. Entonces, ¿cómo haces para...? No es que tengamos que admitir errores. Acá la gente trabaja en este instituto 10, 12 horas por día, no tiene horarios, trabajan a veces con falta de insumos, los insumos son terriblemente caros. Hoy en día un colega me muestra una pipeta automática que en Amazon sale $109 y acá sale $1.000, $1.500. Y bueno, es así. Entonces nosotros tenemos que luchar y buscar la forma. Yo no veo que sea lo que se puede haber hecho mal en ciencia y técnica lo que justifica en este momento el desprecio y el ajuste. Yo creo que tendría más cosas para decir que no se hicieron a nivel de gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Cuando vos ves lo que pasó con Vicentín, cuando ves lo que pasó con muchas reculadas del gobierno de Alberto Fernández, es que a la larga no se aseguró un camino de no solamente ampliar derechos, que eso está muy bien, sino garantizar una cierta prosperidad económica de los sectores más afectados, más vulnerables. O sea que yo creo que sí, obviamente en el sector científico uno podría decir, bueno, sería ideal que no solamente se invierta lo que manda la ley, sino que los salarios de los científicos no sean los más bajos de los científicos latinoamericanos, por ejemplo, que están por debajo de México, por debajo de Uruguay, por debajo de Chile y por debajo de Brasil. Uh-huh. Entonces yo te diría, pero eso no es que fue un error que se trabajó mal, es que bueno, el desarrollo económico de nuestro país no llegó o no se logró que haya una valoración en los salarios de la actividad científico-tecnológica. Por supuesto que se puede impulsar más la relación de la actividad científica con la industria, poner más fuerza en que haya más patentes o que las patentes sean licenciadas. Pero bueno, insisto, la aplicabilidad es la punta de un iceberg. Vos tenés que tener una base sólida y esa base sólida a nuestros colegas extranjeros les llama mucho la atención que la Argentina siga teniendo, y espero que no se pierda, una base académicamente tan sólida con la baja inversión que ha tenido históricamente y con el ajuste que hay ahora, ¿no? La gran pregunta es cómo reconstruir, ¿no? Porque un periodo, si es prolongado, un periodo de destrucción como el que estamos viviendo, va a dejar huellas y heridas graves. Está bien. Yo digo que las condiciones para sacarse a esta gente de encima son dos. Ampliar la unidad, uh-huh, a pesar de que algunas fuerzas tengan que bajar alguna de sus banderas, mantener la identidad y plantear un programa de gobierno transparentemente cumplible. Uh-huh. Las dos cosas. Porque si bien Milei es lo que es, como digo, fue transparente en lo que dijo que iba a hacer. Cuando él plantea la ley Ómnibus y cuando plantea el DNU, es totalmente coherente con lo que quiere hacer. Yo no estoy de acuerdo y me gustaría frenarlo, pero es totalmente coherente. Entonces un gobierno popular que revierta este desastre tiene que no solamente repensar la unidad, sino también repensar que son medidas muy concretas, 10 medidas que reviertan esto y que avancen más, porque no va a bastar con revertir. Uh-huh. En ciencia, en cultura, en salarios, en paritarias, en todo. Tiene que haber un plan, porque nos han puesto a prueba, ya no solo en el proyecto de un país más socializado, que es lo que yo desearía, nos han puesto a prueba en la existencia del país. Uh-huh. O sea, el país con estas reglas se va a destruir.
se va a destruir va a ser el individualismo al mango. O sea, cualquier proyecto colectivo es demonizado, es mal visto. Lo que vale es la libertad individual, desconociendo que en la Revolución Francesa el concepto de libertad iba asociado a igualdad y solidaridad. No era solo libertad. Y todo esto empezó un poco en la pandemia, ¿no? Con la reacción frente a la supuestamente tan larga cuarentena, que salieron los sectores más reaccionarios a fomentar en la población que tendrían que ser libres, no vacunarse, salir sin barbijo, dejarlos deambular por todas partes, lo cual hubiera sido, si se hubiera aceptado, mucho peor, ¿no? Una catástrofe. Una claro. catástrofe. Alberto, hablemos un poco de la universidad, que es tu casa desde hace, ¿cuánto? ¿40? ¿40 y pico de años? ¿30 y pico? No quiero adelantar. No, yo tengo 70 años, desde que yo entré aquí a los 18. O sea, entré a esta, recuerdo caminar por las escalinatas del pabellón 2 el primer día de marzo del 73. Y recuerdo... O sea, más de 50 años. Claro, recuerdo claramente que el líder del centro de estudiantes era Jorge Filmus, el hermano de Daniel Filmus, y me estaba esperando ya para charlar un poco de política, a ver qué íbamos a hacer con el centro. Si yo entré acá me acuerdo muy bien de ese día. Yo tengo una teoría, pero vos que tenés más conocimiento vas a poder corregirla. Lo que siento es que este gobierno, como pocos, generó una situación de pinzas, porque no solo está atacando el sistema científico, en paralelo está atacando fuertemente a las universidades, tal vez con la misma o mayor virulencia, y que eso deja casi un callejón sin salida para la gente que vive en el mundo del conocimiento, que son vasos comunicantes todo el tiempo, la ciencia. Estoy totalmente de acuerdo, pero empecemos por decir que el ataque a la ciencia va de la mano con el ataque a la universidad, porque los institutos del CONICET y la formación de nuestros científicos están asociados íntimamente a las universidades públicas. Son de doble dependencia. Sí, pero además, prácticamente, gran parte de investigadores del CONICET, el sueldo se lo paga la universidad. La mayor parte de investigadores del CONICET hacen docencia en la universidad y transmiten lo que aprenden en sus investigaciones a los alumnos de primero, segundo, tercer año. Y en todas las disciplinas. Por lo tanto, el ataque es dual. Lo que pasa es que cuando atacan la universidad también están jugando con un sector de la población cuyos hijos disfrutan, gozan y pueden asistir a la universidad pública, ni que hablar de las universidades del conurbano bonaerense, que les permite asistir cerca de donde viven y no tener que viajar 2 o 3 horas para llegar a las facultades de la UBA en la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo en Córdoba, lo mismo en Mendoza, lo mismo en Tucumán, lo mismo en Bahía Blanca. O sea, está atacando a un sector que, si bien no es activo participante de la generación de conocimiento y de la enseñanza, es muy importante para ellos porque son sus hijos, son sus sobrinos, son sus parientes los que están ahí. ¿Y cómo se lo ataca? Bueno, con la famosa... A ver, históricamente la forma más fácil de atacar a un gobierno es decir que hay corrupción. Porque en el 98% de los casos es incomprobable, aunque la haya, y no importa que sea incomprobable porque a través de la difamación se la toma por cierta, y eso es muy propio de la posverdad. Entonces, claro, son chorros. Y la universidad, por no dejarse auditar, son todos chorros. Y la verdad que es terrible eso, es terrible porque nuestras universidades públicas, así como el CONICET es la primera institución estatal de ciencia y técnica en América Latina, nuestras universidades están muy bien ubicadas. La de La Plata ahora acaba de salir primera en un ranking, la UBA también, Córdoba también. Entonces es muy injusto porque se acusa a la universidad de no querer ser auditada y de ser corrupta y se convence a la población de esa fake news, pero es muy difícil salir de esa acusación. ¿Qué deberíamos hacer? Yo no puedo gastar ni 10 centavos si no presento una factura B o C a Ubatec o a quien administre mi subsidio. Nadie puede gastar nada de lo que recibe. Además, el 95% del presupuesto universitario se utiliza para pagar sueldos, con lo cual es transparente. Es un recibo, la gente cobra un sueldo, a veces más o menos bueno, a veces miserable. Entonces,
la acusación genera fantasías de demonización de la universidad. Seguramente habrá algunos bolsones en algunas facultades de negocios que se amparan por la institución de la facultad o la universidad. Pero acá cualquier acuerdo que vos hagas con una empresa en esta facultad se hace a través de reglamentos que son del CONICET y de la facultad, y la plata que entra hay que rendirla, y en fin, es todo lo contrario. Alberto, estoy seguro que voy a interpretar lo que mucha gente piensa. Quiero decirte gracias, pero no solo gracias por tu tarea científica, que es muy relevante y de la cual no hablamos en todo este tiempo, sino gracias por tu palabra, por tu militancia, por tu compromiso, que es siempre muy estimulante para todos nosotros. No, yo te agradezco a vos. A veces me expando demasiado, hablo demasiado, pero realmente sí, yo estoy preocupado, estoy muy preocupado. Un poco también con un poco de egoísmo personal, porque yo estoy seguro que vamos a salir de este pozo. El tema es que no sé si lo voy a ver. Ojalá sea pronto y ojalá podamos todos unirnos para esto. El concepto de unidad no es un concepto vacío. Implica deponer algunas banderas, lo digo por tercera vez. No sé si alguien me va a escuchar. Espero que sí. Gracias. Gracias. Chao.